Usted diga tres, dos. Hola, pues buenos días, doctor Vicente, mucho gusto. Soy Leticia López, R1 de Medicina Interna. Esta clase de cefalea y vértigo la coordinó la doctora Sandra Martínez, R3 de Medicina Interna. Son dos temas algo extensos, entonces vamos a irnos pues un poquito rápido y cualquier duda que tengan, pues la vamos viendo. Empezando con las cefaleas, estas se dividen en primarias y secundarias, siendo las primarias las que mayor porcentaje tienen, un 82% versus 18%. Dentro de las primarias encontramos migraña, la cefalea tensional, cefalea en racimos y cefalea hemicraniana paroxística. Y en las secundarias, pues como su nombre lo indica, aquellas que son causadas por otro padecimiento de base, ¿no? Puede ser por hemorragias vasculares, causas autoinmunes relacionado a fármacos o tóxicos, infecciones por aumento de la presión intracraneal, algunas patologías oncológicas, metabólicas o psiquiátricas. Entonces, enfocándonos más en las cefaleas primarias, son aquellos trastornos que no se deben a otra afección médica subyacente. Su prevalencia mundial va del 46% y las tres principales que vamos a ver el día de hoy es la migraña con un 15%, la cefalea tensional que es la más común con un 20% y las cefaleas trigémino autonómicas con únicamente un 6%. En cuanto al abordaje, tenemos que ver este algoritmo iniciando por la evolución de la cefalea, el tipo de dolor que causa, la intensidad que tiene el paciente, la localización, duración y frecuencia de los episodios que presenta, si es que se acompaña o no de fotofobia o fonofobia, si tiene algún desencadenante o atenuante, si tiene síntomas de aura o síntomas autonómicos, además de si ha tenido un tratamiento previo con analgésicos en casa. Comenzando con la más frecuente, la cefalea tensional. Esta es hasta un 26% de los casos según el Global Burden of Disease Study del 2016 y la mayoría se va a presentar como el subtipo episódico infrecuente. Algunos factores de riesgo para presentar este tipo de cefalea es un mayor nivel educativo. Esto nos va a dar una mayor prevalencia de la cefalea tensional episódica y un menor nivel educativo va a dar una mayor prevalencia de la cefalea tensional, pero crónica. Además, ser mujer confiere un factor de riesgo, el uso de analgésicos para la cefalea de manera constante, pocas horas de sueño o historia de migraña o depresión. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener una sensibilización periférica, que es la que tenemos del lado izquierdo en color azul, y del lado derecho una sensibilización central. Para la periférica va a haber mecanismos miofaciales, como son la rigidez y la tensión incrementada de los músculos craneales, así como inflamación y isquemia local. En cuanto a los mecanismos vasculares, va a haber un incremento del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales, causando pues esta sensibilización, además de un flujo anormal en carótidas y una respuesta vascular extracraneal inadecuada. En la parte central va a haber varios polimorfismos, como los que tenemos aquí, que nos van a tener una predisposición genética, además de mecanismos centrales, como la disfunción del sistema modulador, que nos van a hacer más propensos a este tipo de cefaleas. Para el diagnóstico clínico de las cefaleas tensionales, vamos a ver que tenemos dos tipos. Uno es la episódica y otro es la crónica. En la episódica se divide a su vez en dos fases, una que es la infrecuente, con más de 10 episodios que ocurren en menos de un día al mes, es decir, si es uno por mes, serían menos de 12 días por año, ¿no? Y el frecuente es cuando sobrepasa este número de días, ¿no? Son más de 12 días, pero menos de 180, porque si son más de 180 ya nos habla de una cefalea tensional crónica. Y para clasificarla, los episodios deben de tener una duración de 30 minutos hasta 7 días y deben tener dos de las siguientes cuatro características. Usualmente es un dolor que es bilateral, que es opresivo, tiende a ser más hacia lo leve o moderado, comparado con otras cefaleas que veremos más adelante, y este no va a empeorar con la actividad física. Y además debe de cumplir ambas características de las que vemos aquí, que no se presente con náuseas ni vómito y que no tenga más de uno, ya sea fonofobia o fotofobia. Algunos de los diagnósticos diferenciales a descartar son arteritis de células gigantes, sinusitis, tumores, hematomas o el uso crónico de medicamentos para cefalea. Para el tratamiento realmente es una cefalea un poco más leve, va a ser en su mayoría sintomático con analgésicos como AINES o paracetamol, y en caso de que sea crónico, que tenga episodios muy frecuentes y de muy alta intensidad, se pueden utilizar tratamientos preventivos como la amitriptilina, en la dosis que tenemos aquí, de 10 a 100 miligramos por día,
y relajantes musculares. Además de cambios en el estilo de vida que veremos un poquito más adelante. Llevar una vida relajada, evitar los desencadenantes que veíamos que eran los trastornos del estrés y trastornos del sueño. Entonces aquí tenemos pues una flashcard, la cual nos va a ayudar a ver un poquito más claro lo que vimos en la cefalea atencional. Las dejo para que después la revisen con calma. Después pasamos a la migraña, que es la segunda cefalea primaria que vamos a ver, y es la segunda cefalea más frecuente. Tiene un componente importante genético y va a estar caracterizado por una triada clásica. Una va a ser la presencia de aura hasta en un 15 a 30%, la mayoría siendo visuales, con escotomas, centellos, líneas quebradas o luminosas o algún aspecto de fortificación, que este va a ser patognomónico de la migraña. Otros tipos de auras pueden ser sensitivas, motoras o de lenguaje. Esta es la primera parte de la triada clásica. La segunda es que sea un dolor recurrente, que sea hemicraneal y que sea pulsante, a diferencia de la cefalea tensional que veíamos que ahí era bilateral y opresiva. Y aquí también se va a acompañar de náuseas, vómitos y usualmente de foto y sonofobia. Usualmente se encuentra en niños y jóvenes, particularmente mujeres jóvenes. Va a durar los episodios de 3 a 6 horas, pero pueden durar inclusive hasta 2 días, ¿no? Y algunos factores de riesgo para presentar la migraña son el sexo femenino, antecedentes heredofamiliares de alguien con migraña, presentar obesidad, tener estrés y trastornos de sueño. Además de estos factores de riesgo, va a haber ciertos desencadenantes que el paciente puede identificar, que son los que detonan esta migraña. Muchos son el vino, café, la menstruación, el ayuno, el consumo de alimentos salados y procesados, la falta de sueño, también el exceso de sueño, un aumento en la cantidad de estrógenos, estímulos sensitivos importantes, un ejercicio físico intenso o edulcorantes como el aspartamo o el glutamato monosódico. Y bueno, un poco en contra de los desencadenantes, vamos a ver que el alivio se lleva a cabo durante el sueño y en el segundo y tercer trimestre del embarazo por la cantidad elevada de progestágenos versus estrógenos. Dentro de la etiopatogenia, vamos a ver que es una alteración hereditaria de la transmisión de los serotoninérgicos y va a tener 3 fases, donde la entrada trigeminovascular va a tener una suma importancia. Primero se va a generar en el tronco encefálico y va a haber una activación vasomotora. Esto porque el dolor va a tener una base en la dilatación, inflamación y pulsatilidad exagerada de las arterias, tanto intra como extracraneales. De ahí pues vemos la entrada trigeminovascular, aquí en la dura, que es la que va a iniciar el estímulo hacia el tronco encefálico. Y finalmente va a haber una activación de las células del núcleo caudal trigeminal, lo cual va a causar el dolor característico en la cara y en la cabeza, ya como tal la cefalea. Va a haber varios tipos. Como veíamos, la mayoría de los pacientes con migraña no van a tener aura. También se va a llamar una migraña común, hasta en un 75% de los casos. Aquellos que presentan aura va a ser en un 20%. Cuando existe una migraña complicada, los síntomas neurológicos van a preceder y acompañar a la cefalea y van a sugerir que se ha producido un infarto cerebral. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de migrañas. Además de la migraña basilar, donde el aura se va a caracterizar por la aparición de síntomas que nos están dando una afectación troncoencefálica, ¿no? Estos síntomas pueden ser vértigo, disartria, tinnitus, diplopia, ataxia. Entonces, esos también tienen que ser banderas rojas que nos hagan, pues, diferenciarlo de una migraña con aura típica. Y otro es la caratodinia, donde va a haber una migraña facial o únicamente una cefalea de la mitad inferior que está más localizada hacia la cara. En la migraña sin aura, que veíamos que es la más común, esta va a durar los episodios de 4 a 72 horas y para poder decir que un paciente tiene migraña, tiene que haber presentado por lo menos 5 episodios previamente. Y esto con 2 de las siguientes características, que sea unilateral, que sea pulsátil, que sea moderada a grave y que aumente con la actividad física. Además, debe de acompañarse de uno de los siguientes, ya sea náusea y vómito o fotofobia y fonofobia. Y bueno, la parte de migraña crónica que ya platicamos, más de 15 días al mes por 3 meses. En el caso de la migraña con aura, aquí no se necesitan 5 episodios, aquí únicamente con 2 lo podemos identificar. Y en estos tenemos que tener la parte del aura, ¿no? Donde tenemos que tener más de un síntoma
ya sea visual, que son los más comunes, sensitivo, de habla al lenguaje, motor, de tallo cerebral o retinal. Entonces, en la parte del aura visual podemos ver la visualización de varias formas, de puntos brillantes, de destellos de luz, puede estar acompañado de una pérdida de visión, parestesia en el brazo o pierna, en la parte motora, o una hemiparesia o dificultad para hablar, estadizarte. También dentro de estos dos episodios debe de haber 3 de las siguientes características. Al menos uno con una progresión gradual que va a ser mayor a 5 minutos, o que más de 2 de los síntomas ocurran en una sucesión, que el evento dure de 5 a 60 minutos, como veíamos que sea unilateral, que sea positivo, y que la cefalea sea el síntoma que sigue al aura durante los siguientes 60 minutos. De ahí vamos a tener 2 test que nos van a ayudar a un cuestionario que nos va a ayudar a evaluar al paciente y cómo están sus síntomas. El primero es el MIDAS, que es el test de discapacidad por la migraña, y el segundo es el HIT-6, que es el Headache Impact Test, ¿no? Ambos nos ayudan a ver, a clasificar la migraña con aura de acuerdo a los síntomas y a la gravedad que ellos presentan. Y en estos pacientes con migraña únicamente se va a realizar una neuroimagen si algo nos llama la atención, alguna bandera roja. Es decir, si la exploración neurológica es anormal, como en el caso de la migraña hemipléjica que platicábamos, si aumenta este dolor de cabeza en frecuencia o en severidad, o si el paciente refiere una aura inusual, persistente o prolongada. Y entonces aquí vamos a ver un poco cómo se va, pues, desarrollando un ataque de migraña con aura. Primero tenemos un prodromo, donde tenemos algunos síntomas generales, fatiga, como cansancio, fotofobia, a lo mejor y náusea. Después tenemos el aura como tal, de 5 a 60 minutos. Después del aura viene ya como tal la cefalea con las características que veíamos, unilateral, pulsátil y severa. Y posteriormente, hasta 24 a 48 horas, tenemos el postdromo, ¿no? Donde todavía el paciente se siente cansado, está somnoliento, tiene dificultad para la concentración, dificultad para llevar a cabo, pues, algunas tareas cognitivas. En cuanto al tratamiento, para la crisis, si se trata de una crisis leve, con una cefalea leve, podemos dar un tratamiento sintomático con AINES, puede ser aspirina, naproxeno, ibuprofeno, y algunos más específicos podemos dar triptanos, que son antagonistas serotoninérgicos no específicos, que van a ocasionar una vasoconstricción. De estos, los más comunes son sumatriptán, solmitriptán y rizatriptán, este último siendo el más potente, y hay diferentes presentaciones, ¿no? Oral, subcutáneo y nasal. Su efectividad es alta en las primeras 2 horas, tienen algunos efectos adversos, como pueden ser fatiga, mareo, somnolencia y náusea, y esto es algo muy importante, ya que al causar vasoconstricción, están contraindicados en pacientes con antecedentes con cardiopatía isquémica o con claudicación intermitente, ¿no? Otros medicamentos que encontrábamos de manera histórica en el tratamiento de las migrañas eran los ergotamínicos. Actualmente su uso no está recomendado, ya que tiene un alto riesgo de cefalea dependiente de ergotamina, pero sí tenemos otros fármacos como los diptanos. Estos también son agonistas serotoninérgicos, pero son específicos, por lo tanto no causan vasoconstricción, como el lasmitan, que tenemos en estas dosis, 50, 100 y 200 miligramos vía oral, y son útiles en pacientes con una pobre respuesta o contraindicación a los triptanos. Y la mejoría de los síntomas se da, al igual que en los triptanos, a las primeras 2 horas. Otro tipo de fármacos, no sé si alguien me pudiera ayudar aquí, el doctor también, los gepantes, que yo no los he visto como tanto en la práctica clínica, pero son bloqueadores del CGRP. Tenemos el ubrogepant, el ringepant, y pues estos pueden utilizarse tanto en el tratamiento de la crisis como en el caso del rimegepant, en el tratamiento preventivo. Se toma uno de 75 miligramos de oral cada 48 horas y son seguros en pacientes con antecedentes de eventos cardiovasculares cerebrales previos. Es lo más nuevo, ¿no? Y si hay un método por el tiempo de Acaban de lanzar uno que se llama Rimegepant, Vigora, pero lo que es tiempo. Al menos de las 3. Hay que pedirles. Y bueno, aquí tenemos de manera... Hola, pues, sí, perdón. Sí, son muy nuevos realmente los medicamentos, sí se están ya utilizando.
pues ahí tener los efectos a veces que dan ciertas molestias abdominales, dispepsia, a veces náusea, dolor abdominal, pero pues sí son medicamentos que vamos apenas adquiriendo experiencia, sí están recomendados, por supuesto, en la migraña y, bueno, Rimegepan sobre todo, y estaba yo escuchando que, bueno, en la plática que no están recomendados los ergotamínicos, este, sin embargo, digo, sí se llegan a ocupar, aunque sí no vienen ya como en las guías, pero sí son recomendaciones, ¿no? Todos bueno, los derivados ergotamínicos se siguen utilizando, vienen como el tratamiento en las fases iniciales de la migraña, ¿verdad? Para abortar las crisis, y sí, evidentemente, pues son controlados, sabemos que hay un abuso de fármacos, sin embargo, siguen estando como una recomendación, ¿no? Digo, sí tiene su lugar en las recomendaciones, ya comentamos los triptanos, los AINES, ¿verdad? Pero sí los ergotamínicos siguen siendo utilizados y bastantemente todavía como manejo del tratamiento en la fase inicial de las migrañas, y tienen obviamente sí sus cuidados en pacientes con descontrol de la presión, etcétera, que tengan algún accidente de cardiopatía isquémica, tener cuidado, pero realmente sí se llegan y tienen buenos resultados. Solo cuidar el aspecto de no llegar al abuso de fármacos, comentarlo con familiares, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues sí, aquí viendo en la tabla, pues un resumen de lo que veíamos previamente y también recordando que nos podemos apoyar también de tratamiento sintomático con antieméticos, como la metoclopramida para la náusea. Y bueno, en urgencias, ¿qué opciones tenemos? Tratamiento IV intramuscular, son todas estas que tenemos aquí, desde paracetamol hasta el sumatriptán subcutáneo. Y bueno, para el tratamiento profiláctico, sabemos que se va a utilizar en pacientes que ya tienen alterada su calidad de vida y que tienen riesgo de sufrir una cefalea por uso excesivo de medicamentos. También está indicado para pacientes que tienen ataques recurrentes con una hora prolongada o que tienen una hora pues incapacitante como una hemiplegia, y se van a considerar eficaces si reducen en 50% la frecuencia y o la severidad de los episodios. Su tratamiento o su eficacia se va a ver hasta 4 a 8 semanas. Y estos siempre deben ir acompañados de cambios en el estilo de vida, ¿no? Veíamos que hay ciertos desencadenantes que producen estos ataques, entonces la idea es evitarlos, ¿no? Cambios de estilo de vida como evitar comidas irregulares o salteadas, evitar dormir de manera irregular o muy poco, un estilo de vida estresante, que pues es bastante complicado hoy en día, evitar el consumo excesivo de cafeína, el sedentarismo y la obesidad. Y bueno, aquí también otra tablita de todo el tratamiento que tenemos profiláctico y las dosis de maneras específicas. Hablando de manera breve sobre la migraña crónica, esta es definida, como ya habíamos, como más de 15 días de dolor al mes por más de 3 meses. Y en este caso se pueden utilizar otros tratamientos como la toxina botulínica o técnicas fisioterapéuticas en los músculos del cráneo o algún bloqueo anestésico que nos pueda ayudar a liberar este estrés. Pasando después a las trigémino autonómicas, estas van a estar caracterizadas por un dormante facial, unilateral orbitotemporal, además de unos signos que vamos a denominar trigémino autonómicos, ipsicular, lagrimeo, ptosis, obstrucción nasal homolateral y en ocasiones pues ya el síndrome de Horner comentado. Suelen ser de gran intensidad, se repiten varias veces al día y la noche y tienen un gran impacto en la calidad de vida por los síntomas que ocasionan. La primera y más clásica es la cefalea en racimos o cefalea de Horton, que va a ser predominante en hombres jóvenes. Van a haber crisis periódicas cada año, por eso denominado en racimos o en clusters, y cada clúster puede durar semanas, que puede tener de 1 hasta 3 crisis diarias, aproximadamente 30 a 45 minutos, que son más comunes tanto al despertarse como en las nocturnas, en los extremos del día. Algunos desencadenantes puede ser el alcohol, y pues va a tener el paciente un dolor unilateral con los síntomas que comentábamos, ¿no? Esta inyección conjuntival bilateral, la inquietud durante los ataques y la tosis ipsilateral o miosis. El tratamiento durante la crisis puede ser con sumatriptán subcutáneo, que es el más eficaz, y aquí es la cefalea donde vamos a utilizar el oxígeno al 100% durante 1 minuto.
además de poder utilizar la lidocaína intranasal. En el caso de que necesitemos un tratamiento profiláctico durante varias semanas, podemos utilizar verapamilo, que es el medicamento de elección, que va a tener una gran efectividad al cabo de pocos días, o también la prednisona u otros ya de menos uso, pero también pues utilizados como el litio, el valproato y el topiramato. Algunos que no son eficaces para este tipo de cefalea son el propanolol y la mitriptilina. Aquí tenemos las dosis de los medicamentos que comentábamos anteriormente. Otra de estas cefaleas es la cefalea hemicraniana paroxística, también llamada episódica o crónica, la cual va a ser predominante en mujeres, va a durar de 2 a 30 minutos, donde va a tener episodios libres de dolor. En este caso, usualmente los pacientes no pueden determinar de manera clara cuál es su desencadenante. Algunas veces sí, que puede ser el alcohol, al igual que la cefalea en racimos, o también algunos movimientos cefálicos bruscos. Y aquí el tratamiento es la indometacina. También tenemos la cefalea hemicraniana continua, que esta es una cefalea que se presenta de manera diaria por más de 3 meses, con una exploración neurológica normal. Es similar a la cefalea hemicraniana paroxística, sin embargo es más frecuente en mujeres y tiene respuesta absoluta a indometacina. Aquí, pues como su nombre lo dice, es hemicraniana, por lo tanto es estrictamente unilateral y siempre va a presentarse en el paciente del mismo lado de la cabeza y puede acompañarse de síntomas como ptosis o miosis durante la examinación que le hagamos al paciente. Y pues, como comentábamos, tratamiento de la indometacina con una muy buena respuesta. Tenemos también en este grupo la cefalea neuralgiforme unilateral con inyección conjuntival y lagrimeo. Esta es menos frecuente y también es la de menor duración. Son episodios breves, desde 5 segundos hasta 5 minutos, pero son más ataques. Entonces, son pequeños ataques durante el día. Pueden ser hasta 200 durante un día. La mayoría van a ser desencadenados por zonas gatillo. Por eso deberemos hacer un diagnóstico diferencial con la neuralgia del trigémino. Y en este caso, pues tienen una mala respuesta a tratamiento, desafortunadamente. Aquí tenemos una tablita donde pues resumo de manera general las 3 principales cefaleas que vimos, la migraña, la cefalea tensional y cefalea en racimos. Lo dejo para que lo revisen los puntos que ya vimos anteriormente. Y pues otras cefaleas que son menos comunes, pero que pues creí conveniente incluir. Uno es la cefalea tumoral, que esta va como característica principal, interrumpe en sueño y no se alivia durmiendo. Se va a acentuar con cambios ortostáticos y va a ir empeorando progresivamente conforme el tumor va aumentando de tamaño y puede ocasionar náuseas y vómitos. En el caso de la cefalea pospunción lumbar, esta va a ser ortostática, por lo tanto desaparece acostado y va a tener también un componente de hipotensión endocraneal. El tratamiento va a ser con cafeína e hidratación o también se pueden utilizar parches epidurales de 15 mililitros. En 15 mililitros de sangre, perdón, para casos crónicos. Y finalmente la cefalea posconmoción o postraumatismo, que como su nombre lo indica, se da tras traumatismos craneoencefálicos leves y los síntomas que ocasiona son cefalea, mareos, vértigo, déficit de memoria y ansiedad. También existen como grupo otras cefaleas primarias asociadas al esfuerzo, que se dividen en 3 grupos, asociadas a la tos, asociadas al ejercicio y a la actividad sexual. Suelen tener una característica de cefalea de trueno y en ellas debemos realizar una resonancia magnética cerebral para descartar alguna anomalía estructural, sobre todo de la fosa posterior. De ahí... Tantito, Vicente, que faltó hablar de los litanes, que son agonistas selectivos para el receptor 5-HT1F con baja afinidad de receptores serotoninérgicos. Lo que parece que la ausencia bajo no lo afecta a su constitución. Las militan es uno de los abortivos de migraña que se están manejando actualmente. Sí, acá están los diptanos. Las militan de 5, 100 y 200 miligramos, que comentaba que estos no causan la vasodilatación. Y por eso se utilizan en pacientes con poca respuesta o contraindicación a los triptanos y tienen buena respuesta a la azúcar. Y bueno, Adelante, perfecto. en el caso de las cefaleas de alto riesgo de banderas rojas, son la 5ª razón de visita a urgencias por cefaleas no traumáticas, generando 3.8 millones de visitas de urgencias al año. Pueden ser dadas por patologías bastante graves como un EBC, neuroinfecciones, aumento de la presión intracraneal, disección arterial, hipoglucemia y preeclampsia.
No son tan comunes, pero sí debemos de descartarlas ya que son varias, pues, patologías de alto riesgo, ¿no? Entonces, para el abordaje de estas cefaleas en urgencias, lo primero que tenemos que hacer es verificar los signos vitales, principalmente la tensión arterial para descartar una crisis hipertensiva y la temperatura para descartar a lo mejor pues fiebre o algún proceso de séptico a nivel del sistema nervioso central. También de manera inicial dirigir nuestra exploración y si encontramos algunas banderas rojas, sin tardar pedir una neuroimagen y ya después realizar un examen físico completo. De laboratorios, pues los generales realmente no hay algún específico, una BH, pruebas de función tiroidea, BCG y PCR, dar un tratamiento sintomático y en el caso de las banderas rojas, identificar pues la causa que está generando esta cefalea. Para la semiología tenemos estas características. Lo primero es la temporalidad, preguntar la duración, frecuencia, si es algo agudo o algo crónico. Como características, ver localización, el carácter, intensidad de irradiación. En cuanto a desencadenantes o exacerbantes, el esfuerzo físico, el estrés, el ciclo menstrual, si cambia al pararse o acostarse, si tiene algún trauma reciente o si tiene exposición a monóxido de carbono. Verificar si tiene algunos síntomas asociados como náuseas, vómito, aura, porque pues esto nos va a orientar hacia migraña o hacia algún otro síndrome, fotofobia, fonofobia, rigidez de cuello, convulsiones, algunas alteraciones visuales, epífora o rinorrea. Y en el caso de la exploración de cabeza, buscar por signos de trauma, buscar palpar los músculos pericraneales y también no olvidarnos del fondo de ojo. En el examen neurológico, buscar signos de focalización, signos meningios y el síndrome de Horner. Además de fármacos, pues interrogar si el paciente utiliza anticoagulantes o algunos simpaticomiméticos. Para recordar las cefaleas de banderas rojas, tenemos la mnemotecnia de SNOOP 10, que fue ampliada en el 2018, antes me parece que era SNOOP 4. Aquí tenemos pues la mnemotecnia en inglés para que cuadre el SNOOP 10, y la tenemos en español, ¿no? Son descartar síntomas sistémicos como fiebre, astenia, mialgias, descartar que tenga neoplasias, déficit neurológicos, que el inicio de la cefalea sea repentino, que sea un paciente mayor de 50 años, que tenga cambios en el patrón del dolor de cabeza o que sea de inicio reciente, que sea una cefalea posicional, que esté precipitado por estornudos, tos o ejercicio, que nos hablan de maniobras de Valsalva, que tenga papiledema o datos de hipertensión intracraneal, que sea una cefalea progresiva y de características atípicas, que sea una paciente embarazada o en posparto, que tenga dolor en el ojo, déficit visuales, que tenga un inicio después de algún trauma cráneoencefálico, que tenga alguna patología del sistema inmunológico como VIH o que tenga uso excesivo de analgésicos o medicamentos nuevos al inicio. Para estos pacientes, lo que tenemos que realizar es una neuroimagen y para saber si tiene que ser de emergencia o de urgencia, utilizamos las reglas de Ottawa, siendo que de emergencia son aquellos pacientes que tienen una exploración neurológica normal, cefalea súbita con criterios de Ottawa que vemos aquí, o que sean pacientes con VIH más una nueva cefalea. Ahí sí debemos de correr. En pacientes con únicamente una urgencia, que sí se les debe de hacer, pero a lo mejor con un poquito más de paciencia, son a pacientes mayores de 50 años con una nueva cefalea o por alguna sospecha diagnóstica en especial. Y pues realizar algunos estudios adicionales dependiendo de hacia dónde nos va guiando la etiología. ¿Hasta aquí alguna duda de cefaleas? ¿Algo que quiera comentar, doctor? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a Sí, seguir. bueno, es importante que en la imagen solo en el manejo de urgencias, pues siempre es evidentemente lo que se cuente en el hospital y la sospecha clínica, ¿verdad? Todo paciente con cefalea de banderas rojas, pues evidentemente se tiene que ampliar el diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces es necesario, incluso con una TAC negativa y una alta sospecha de hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, pues se tiene que hacer una punción lumbar. Entonces, sí, ampliar el diagnóstico es importante. Muchas veces el paciente que acude, el paciente joven que llega con dolor cervical, una historia de probablemente una postura prolongada, algún tipo de ejercicio intenso, y obviamente si ya además llega con datos de focalización, una amaurosis fugaz intermitente o que tuvo alteraciones del resto del lenguaje, me parece, etcétera, pues es un paciente que va a tener una sospecha de una disección, por ejemplo, de arterias cervicales. O sea, ahí va a ser muy importante, pues, irnos inmediatamente a una resonancia magnética, ¿verdad? Una secuencia del T1 para ver
los cortes y tratar de ver si hay una disección de las arterias cervicales. Entonces, es importante porque puedes pues, llegar a limitar el daño, ¿no? En estos pacientes y evidentemente en las cefaleas pues son explosivas, pues ahí el abordaje siempre a descartar una lesión aneurismática, incluso llegar a estudios invasivos como una angiografía en aquellos que se tiene una alta sospecha o evidentemente ya se encuentra el diagnóstico de una hemorragia, ¿no? Que puede ser subaracnoidea, que puede estar intraventricular y esto es muy importante para tratar de ver siempre una secuencia angiográfica por resonancia magnética y pues, lo que contamos en el hospital, si es al menos descartarlo en el servicio de urgencia, es una angiotomografía, ¿no? Entonces, sí es importante el abordaje inmediato para poder descartar y no perder ahí la oportunidad de atender un paciente que puede pues, estar en peligro su vida. Entonces, es importante. Creo que ya vas a hablar de la imagen, ¿no? Entonces, adelante. Eh, pues ahorita a platicar de vértigo, doctor. No sé si... Aunque no tienes alguna imagen de la parte de neuroimagen en la migraña, es importante también saber que en el seguimiento de pacientes que pedimos una imagen de resonancia magnética, podemos encontrar que tienen lesiones en sustancia blanca. Muchas veces son lesiones puntiformes, a veces con una gran carga de lesiones, y pues evidentemente uno puede sospechar si hay otros factores de riesgo, que sea alguna enfermedad de pequeñas arterias o alguna otra alteración vascular aterosclerótica, ¿no? Pero sí es importante saber que en pacientes con migraña podemos encontrar lesiones en sustancia blanca y están asociadas a la cuestión vascular de la migraña y no a otras alteraciones secundarias, ¿no? Como un paréntesis ahí para eh, saber que podemos encontrar lesiones en la sustancia blanca. Vale, muchas gracias, doctor. Y bueno, continuando con la segunda parte de la clase, que es el vértigo. Para poder hablar de vértigo debemos también definir un poco qué es el equilibrio, ¿no? El equilibrio está definido por la RAE como el contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas y va a estar determinada principalmente por tres sistemas. Uno es la visión, otro es el sistema vestibular y la propiocepción, donde también el cerebelo juega un papel importante para esta integración. Ya yéndonos a definiciones del vértigo, hay una diferencia entre vértigo y mareo. Vértigo es cuando el paciente percibe que él es el que se está moviendo y mareo es cuando el paciente percibe que las cosas a su alrededor se mueven. Sin embargo, actualmente las guías nos hablan de centrarnos no tanto en esta definición entre vértigo o mareo, sino en la temporalidad y los desencadenantes de estos síntomas. Para eso el método que tenemos está a la derecha, ¿no? Nos habla del timing, de la ocasión en la que se presenta, de aquellos desencadenantes que tiene el paciente y realizar un examen dirigido con algunos signos y algunas maniobras que vamos a ver durante la clase. Para ello es importante no olvidar causas secundarias o sistémicas de vértigo, definir la semiología del síntoma y ver si es un síntoma primario o si es secundario a alguna otra cosa. Y pues escuchar al paciente, ¿no? También es muy importante lo que nos cuenta. Y preguntarle si tiene el uso de algún medicamento nuevo, algunas interacciones o comorbilidades que no hayan sido diagnosticadas. Entonces, para el síndrome vestibular agudo tenemos las causas secundarias como trauma, toxina y algunos fármacos, que son los que tenemos del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos al síndrome vestibular agudo espontáneo, que se divide a su vez en central y periférico, siendo el periférico el más común. Por frecuencia, vemos que lo más frecuente es el vértigo paroxístico benigno, en la mayoría de los casos, hasta en un 25%. Sin embargo, hay otras causas que son a lo mejor no tan comunes, pero muy importantes que debemos de descartar que tenga el paciente, como un evento cerebrovascular. Y también es importante ver que conforme aumenta la edad, por ejemplo, en la gráfica de la derecha vemos en el azul más fuerte aquellos pacientes mayores de 65 años, donde lo que pues más se presenta es un vértigo paroxístico benigno versus pacientes menores a 45 años que tenemos otras causas, ¿no? De este lado, como alteraciones en la percepción, alteraciones posturales perceptuales. Hay tres principales
pues síndromes vestibulares o de vértigo, perdón. Uno es el síndrome agudo, que se presenta en el 30% de los casos, donde tenemos un vértigo agudo que va a ser continuo, esto es muy importante, que se presenta con nistagmo, que tiene síntomas en reposo y que se exacerban con el movimiento. En este, el paciente, si llega a urgencias, llega con el mareo, es decir, inicia y permanece durante un tiempo prolongado. Y aquí para el abordaje debemos de hacer varias maniobras como el HINTS. Otro es el síndrome vestibular episódico espontáneo, el más común, presente en 40% de los casos, donde va a ser un vértigo transitorio. Aquí vemos va a haber diferentes episodios a lo largo del tiempo, pero aquí el paciente no encuentra un desencadenante en particular. Aquí es muy importante realizar una historia clínica completa, al igual que una exploración neurológica, y los diagnósticos diferenciales a considerar es un ataque isquémico transitorio y también un síndrome de Meniere. Finalmente, en el síndrome vestibular episódico desencadenado, presente en el 30% de los casos, tenemos un vértigo transitorio, también son diferentes episodios de vértigo que duran de segundos a minutos, pero en este caso el paciente sí va a identificar un desencadenante que usualmente es alguna posición que tiene. Pues, por lo tanto, estos pacientes son asintomáticos, pero si el paciente llega a urgencias y nosotros realizamos la posición desencadenante, lo podemos provocar y lo podemos ver. De ahí que podemos realizar la maniobra de Dix-Hellpike, si es que sospechamos el vértigo paroxístico benigno. Aquí vamos a ver ciertas causas de estos síndromes vestibulares. En el caso del síndrome vestibular agudo, la causa benigna y más común es la neuritis vestibular, usualmente viral, pero la causa grave a descartar es un EBC de circulación posterior, con causas raras como esclerosis múltiple y toxicidad por fármacos. En el episódico espontáneo, la causa benigna es la migraña vestibular, la grave es ataque isquémico transitorio de circulación posterior, y algunas causas raras son arritmias, TEP, crisis de pánico, enfermedad de Meniere o hipoglucemias. Y en el síndrome vestibular episódico desencadenado, la causa benigna más común es el vértigo paroxístico benigno. Como graves hay que descartar causas de hipotensión, y como causas raras, pues algún síndrome de seno carotídeo, por ejemplo. Otro apartado del vértigo es el síndrome vertiginoso crónico, que este va a durar de meses a años, donde pues únicamente vamos a abordarlo de manera en la consulta externa con historia clínica, laboratorios, y tenemos que descartar que haya algún tumor, que haya alguna alteración funcional, como el vértigo paroxístico benigno, o que haya alguna alteración psiquiátrica. Hay varios fármacos que nos pueden causar vértigo, desde fármacos tan comunes como AINES, hasta inhibidores de recaptura de serotonina, barbitúricos, alprazolam, entre otros. Esto lo vamos a ver. En cuanto al síndrome vestibular agudo, que veíamos que se presentaba en el 30% de los casos, las dos principales causas a descartar es la benigna, que la encontramos del lado izquierdo, que es la neuritis vestibular, y el EBC del lado derecho, que es la causa grave a descartar. En la neuritis vestibular vamos a tener un nistagmo unidireccional fijo y persistente, con una sacada de corrección hacia un giro rápido. Ahorita vamos a ver las maniobras y vamos a ver cómo es esto. Va a haber, en el test de Scoop, no va a haber una desviación de la mirada, va a tener un hit anormal y va a tener una hipoacusia aguda. Y en el caso del EBC va a haber también un nistagmo, pero este va a cambiar con la dirección de la mirada, sí va a tener Scoop y va a tener un hit normal. Y pues en este caso, para poder estudiarlo, tenemos que si tiene menos de 48 horas, se solicitará un ATAC, porque pues los cambios no van a ser evidentes, y si ya tiene más de 48 horas, una resonancia magnética. Recordando aquí las desmortales para EBC, diplopia, disartria, disfagia, disfonía, dismetría y disinesia. Para poder evaluarlo y llegar pues a estas conclusiones, tenemos el protocolo HINTS, en el cual pues primero lo vamos a realizar únicamente en pacientes que tengan un síndrome vestibular agudo, además de un nistagmo en reposo. Lo primero que vamos a hacer es la prueba de impulso cefálico, que es la que tenemos aquí. No vamos a ver exactamente. How to properly perform the head impulse test. How to properly perform the head impulse test. The magic move. Bueno, vamos a adelantarle porque está interesante estos videos. How to properly perform the head. Pero lo que vamos a ver aquí es que se hace movimientos pues de la cabeza de manera horizontal, de izquierda a derecha, y posteriormente, mire, como vemos aquí, y después se va a hacer un movimiento brusco hacia algún lado.
El hallazgo patológico, como aquí, es que vemos que el paciente corrige hacia el lado contralateral al que estamos haciendo el giro, ¿no? Entonces, si ven, miren, a ver, lo volvemos a ver. La paciente se hace la maniobra. Ahí va. Y la paciente gira hacia el otro lado, ¿no? Esta es la prueba de impulso cefálico. Y la prueba de SCUM, en esta lo que se hace es que se hace una oclusión por cada tiempo de los ojos. Y lo que vemos es que al hacer la oclusión de un ojo, creo que es más visual, si vemos acá. Al hacer lo normal es que si uno ocluye el ojo, no tenga cierto movimiento. Y lo anormal es que se hace una acomodación, ya puede ser de manera horizontal o de manera vertical, en la cual al destapar nosotros el ojo que teníamos ocluido, vemos cómo va a regresar a su posición como original, como lo que tenemos de este lado, ¿no? Tenemos un ojo que es tapado en la segunda parte, aquí. Y cuando lo destapamos, vemos cómo este ojo baja hasta encontrarse con el otro que estaba descubierto. Aquí lo tenemos en video para que sea un poquito más grande. Ahí está. Este es un poco más sutil. Aquí como viene, se cubre un ojo de manera alternada. Y cuando cubrimos el otro, vemos el movimiento, en este caso, el movimiento horizontal de los ojos. Es discreto, pero no sé si lo puedan ver. No. Bueno, si no es un poquito más fácil, ahorita les paso la presentación, ya está en el Drive, para que lo puedan ver. Y bueno, este es el protocolo HINTS, ¿no? Primero la prueba de impulso cefálico, que era la que veíamos. El giro debe ser entre unos 22 y 45 grados y va a ser la maniobra positiva cuando corrige al lado contrario al que está girando la cabeza. En el caso del nistagmo cambiante, va a ser positivo si es central. Esto se va a medir, el nistagmo siempre debe medirse con la mirada central, viendo hacia un punto fijo. Y ahí podemos ver si el paciente presenta un nistagmo ya sea horizontal o ya sea periférico, vertical, perdón. En el caso de que sea horizontal y unidireccional, nos habla de una lesión periférica. Y si es vertical, espontáneo, torsional, u horizontal multidireccional, nos habla de una patología central. Y el test de SCUB, que es el que ya veíamos de la oclusión ocular, que cuando es positivo nos habla de un origen central. En casos en los que tenemos todavía cierta duda, podemos utilizar el protocolo HINTS Plus, donde se agregan el finger rub, que es para poder medir si el paciente tiene hipoacusia. Si el paciente tiene una hipoacusia nueva, nos habla hasta de una posibilidad alta de un EBC, el 80% en la arteria comunicante anterior. Y también puede tener ataxia, asinergia de Babinski, y es importante decir que el protocolo HINTS Plus se puede evaluar en pacientes que no tienen nistagmo. De aquí hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, algo que tengan? No, entonces, continuamos con la neuritis vestibular. En este caso, veíamos que es una etiología benigna, va a tener como antecedente una infección viral, va a ser un síndrome vertiginoso agudo, acompañado de náusea, vómito, una marcha inestable y tinnitus. Y en este caso, el componente rápido del nistagmo se va a ir lejos del oído afectado. En el tratamiento podemos dar prednisona durante 10 días a estas dosis. Del día 1 al día 5 van a ser 60 y después una disminución gradual hasta el día 10. O también podemos utilizar diuréticos como la hidroclorotiazida con triamtereno, la furosemide o la cetazolamida. Acompañado esto de tratamiento sintomático para la náusea y de ejercicios vestibulares que van a ayudar al paciente. También tenemos el síndrome vestibular episódico desencadenado, donde el más importante es el vértigo posicional paroxístico benigno. Este va a predominar en pacientes cuando giran de la cama o generan ese tipo de posiciones y va a estar asintomático en reposo. Como su nombre lo indica, son aquellos que podemos desencadenar nosotros en urgencias. Entonces, van a ser episodios rápidos de 0 hasta 100 segundos y los podemos evocar con la maniobra de Dix-Hallpike, que aquí la tenemos. ¿No? Tenemos la cabeza a 30 grados. Y la giramos. Está parado. Sí, se va como muy lento. Y luego a la otra vez.
¿no? Mm. Sí, son cambios un poco sutiles. Bueno, en el caso de la maniobra de Dix-Hallpike, el oído afectado va a ser aquel que está más cerca del suelo al realizar la maniobra para poder evocar el vértigo, y para poder tratarlo utilizamos la maniobra de Epley, en el cual pues mantenemos al paciente en cada posición durante 1 minuto, y muchos pacientes requieren de hasta 1 a 3 veces de realizar la maniobra de Epley, pero el 90% de ellos va a remitir. Mm. En el caso de que durante la maniobra de Dix-Hallpike el nistagmo sea horizontal, nos habla de que el canal afectado es el canal horizontal. La prueba va a ser la prueba de giro supino, y la maniobra para tratar sería la maniobra de Buffon, ya un poco más específico. Otro abordaje de manera general para el vértigo es el algoritmo Standing para aquellos pacientes en los cuales a lo mejor no identificamos estas características tan a la primera vez. La primera pregunta que nos hacemos es si tienen nistagmo. Si sí, pues nos habla más de una causa central, y si no, pues nos habla de algo más periférico. Después tenemos que irnos a ver las características de ese nistagmo. Si se tiene que hacer la prueba de HIT, cuál es el resultado, que era la que veíamos anteriormente, y si el paciente puede caminar o no de manera independiente. Y con ello ya vamos llegando hacia el resultado si es una causa central o si es una causa periférica, y lo utilizamos cuando la historia no es clara y no podemos clasificar ya sea por temporalidad o por desencadenantes al paciente. Otra enfermedad importante dentro del vértigo, siendo la tercera en frecuencia, es la enfermedad de Meniere, presente usualmente en pacientes de 20 a 40 años, y va a estar caracterizado por una tríada que es clásica: el vértigo episódico, tinnitus y la pérdida de la audición, específicamente aquella audición de bajas frecuencias. Dentro de su fisiopatología va a estar dado por una hidropesia endolinfática del sistema laberíntico, como la que vemos aquí a la derecha. Esta puede estar dada por una anomalía en el flujo o la reabsorción de la endolinfa. Hay varias teorías al respecto. En este caso va a estar caracterizado por un giro o balanceo rotatorio, además de náuseas y vómitos, en episodios que pueden durar de 20 minutos a 24 horas. Los criterios diagnósticos son los que tenemos aquí, que son 2 o más episodios espontáneos de vértigo. Cada uno puede durar de 20 minutos hasta las 12 horas. La pérdida auditiva neurosensorial de las frecuencias bajas, especialmente en el oído afectado. Los síntomas auditivos que sean fluctuantes en el oído afectado, y síntomas que no se explican mejor por algún otro diagnóstico vestibular. Algunos desencadenantes van a ser el alto consumo de sal, cafeína, alcohol, nicotina, estrés, glutamato y alergias. Por lo tanto, el tratamiento va a ser evitar estos desencadenantes, ¿no? Una dieta baja en sodio, hasta 2 a 3 gramos al día, y se recomienda no más de una bebida con cafeína o alcohol al día. También como tratamiento farmacológico tenemos a la betahistina, que se da en dosis de 8 a 16 miligramos vía oral. Puede iniciarse una vez al día, y si los síntomas del paciente no se controlan, se puede aumentar hasta 3 veces al día. Aquí tenemos las dosis de otros medicamentos utilizados, siendo los preferidos los antihistamínicos antes que las benzodiazepinas por la somnolencia que nos pueden causar estas últimas. Y pues siempre recordando pues el tratamiento sintomático con antieméticos. Finalmente tenemos pues la rehabilitación vestibular, la cual utiliza actividades del ejercicio para poder maximizar el equilibrio y hacer que el sistema nervioso central del paciente empiece a compensar estos síntomas de desequilibrio. Es decir, aunque el paciente siga presentando ese desencadenante de vértigo, hacerlo un poquito más funcional. Esto se ha visto un mayor beneficio en trastornos vestibulares periféricos unilaterales. Va a tener 2 diferentes ramas. Una es la parte donde tenemos un vértigo agudo, donde los ejercicios es centrarse en un objeto con un fondo en blanco y empezar a girar lentamente la cabeza de derecha a izquierda conforme lo vaya tolerando el paciente y que vaya aumentando la velocidad. Esto se recomienda hacerlo de 2 a 3 veces al día durante varios minutos. Y en la parte de un síndrome de vértigo crónico, aquí lo que vamos a realizar son movimientos de los ojos y cabeza al estar en diferentes posiciones, como estar de pie, caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, y caminar sobre superficies que sean irregulares o flexibles. Y pues tomando en cuenta que cuando ya es algo crónico, esta rehabilitación vestibular debe tardar hasta 6 meses para que pueda ser
efectiva y tenga los mejores resultados. Aquí una tablita que les dejo para poder hacer como un checklist en las diferencias entre el vértigo paroxístico benigno, la neuritis vestibular y el EBC. Y un algoritmo final como un poco básico, llamémoslo así como para tener a la mano en urgencias. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿tiene vértigo mi paciente en este momento y parece un síndrome vertiginoso agudo? Si la respuesta es sí, tenemos que buscar el nistagmo. De ahí realizar el protocolo de Hintz y una exploración neurológica completa que va a ser lo que nos da pues el diagnóstico final. Si el paciente tiene historia de vértigo, pero en este momento no lo tiene, tenemos que preguntarnos si tiene algún desencadenante. Si sí lo tiene, pues lo que tenemos que hacer es la prueba de Dix-Hill, porque nos habla de un síndrome de vértigo con desencadenante. Y si no lo tiene, lo que tenemos que hacer es irnos a la exploración física, perdón, y a una historia clínica completa. Y finalmente, si el paciente viene por un vértigo crónico de meses o años, tenemos que realizar, nos habla de un síndrome vertiginoso crónico, donde realizamos una historia clínica y exploración completas, y pues ahí valorar como a qué especialidad le tocaría, ¿no? Si a otorrinolaringología, a neurología o a cardiología. Y eso sería todo de mi parte. No sé, ¿algún comentario? Sí. Bueno, sí, hizo un comentario, doctora, muy bien presentada la parte vestibular, me llamó la atención, muy bien, presentaste el protocolo Hintz. Lo más fundamental es el protocolo en el abordaje de urgencias, ¿verdad? Ahí ya sabemos que siempre nos va a crear controversias y sospechas si estamos ante un evento vascular cerebral, alguna cuestión que nos preocupe en la consulta externa que nos llega de primera vez refiriendo 2 días de evolución, etcétera, si requiere imagen o no. Entonces, sí es un abordaje inmediato. El protocolo 15 es de bastante ayuda, porque si ya lo comentaste ahí y lo estás poniendo en la diapositiva, básicamente te va a ayudar inmediatamente a hacer la prueba del impulso cefálico, y si el paciente se atrasa en las sacadas, es decir, corrige horizontalmente, estás pensando ya básicamente que esto es algo periférico, ¿verdad? Sobre todo que te puede ayudar en pacientes que tienen son pediátricos o alguna limitación para las maniobras del Dix-Hallpike, ¿no? Que lo estabas presentando. Lo clásico de la maniobra, de la maniobra del Dix-Hallpike para el vértigo postural periférico es hacer la maniobra, pero sí 30 grados por debajo de la horizontal. O sea, tiene que ser con la cabeza hacia atrás y hacia abajo, y lateralizada para uno y al otro lado. Esa es la maniobra clásicamente que ocupamos para ver la lateralidad que tenga el paciente. Entonces, haces la maniobra y tienes un periodo de latencia porque a veces no es inmediato, mantienes al paciente en esa postura y posteriormente se presenta en los 20 a veces hay que esperar hasta 40 segundos, un minuto de la maniobra de cada lado para ver en qué momento comienza el vértigo y se reproducen los síntomas, ¿verdad? Del lado que esté presentando los síntomas es el lado afectado, y las maniobras de reposicionamiento o de adecuación vestibular tienen que ser contralaterales, ¿no? El E-play que comentabas, es 80-90% con esta maniobra, que es algo, cuestión mecánica prácticamente, lo que se le explica a los pacientes. Si no la realizan, van a estar continuando con estos síntomas, caídas, etcétera, y pues obviamente llegando a urgencias, ¿no? Entonces, es muy rápida la maniobra, la puedes valorar en el consultorio, ¿verdad? Y con eso puedes dar ya incluso, le haces la maniobra de E-play, que son 3 minutos, contralateral a donde se quedaron los síntomas, te las explicas y esta maniobra tiene que llevar la casa 3-4 días. El tratamiento sí se sugiere en la práctica betaistina, irte a las dosis de 24 miligramos, realmente son las dosis que ocupamos cada 8 horas, pero no tiene, hay pacientes que me llegan a esa consulta que los vieron en urgencias y que llevan una semana con el tratamiento, ¿no? Entonces también bloquear la fisiología vestibular pues no es adecuado, y a veces hasta los síntomas persisten por el tratamiento. Entonces 24 miligramos cada 8 horas, pero sí es cierto que solamente 3-4 días en lo que está el paciente muy sintomático y se suspende, ¿no? Con una buena tasa de respuesta, más las maniobras de E-play, de reposicionamiento. En el vértigo postural
paroxístico, que lo más común es de análisis musculares posteriores, ¿no? Pero sí la maniobra de Dix-Hallpike es hacia 30 grados bajo la horizontal, o sea, por abajo tienes que el paciente quedar con la cabeza inclinada hacia atrás. Y bueno, era básicamente ahorita mi comentario. Por lo demás es muy importante, pues ya si estamos viendo el vértigo, perdón, el nistagmus, que es vertical, ¿no? Y ya comentaste que si hay algún otro dato ahí de pues, alteración de la, alguna dismetría, ¿no? Que tenga el paciente además cierta disfagia, a veces no tienen tan clara la disartria, pero tienen cierta disfagia, tienen ciertas alteraciones, pues ahí evidentemente siempre tienes que pedir la imagen y obviamente de acuerdo a la instauración de los síntomas, pues el abordaje, ¿no? Incluso, pues si sabes que ya es muy probable que haya tenido un EBC, muchas veces se tiende a que, bueno, pues ya se infartó y pues ya vaya con su interconsulta con neurología, ¿no? En un mes, con la imagen y todo, pero de todos modos sigue habiendo un retraso, ¿no? Porque en ese tiempo el paciente pues puede tener otro evento o está con una cuestión cardioembólica, etcétera. Entonces habrá que abordarse, incluso si ya tienen esa sospecha de algo muy claro, de evento vascular cerebral, pues se tendría de todos modos que protocolizar de una forma prioritaria, ¿no? Muchas gracias. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien aquí tenga alguna duda que le quiera hacer. Para el doctor, nada. Bueno, pues muchas gracias. Solo una pregunta, ¿cómo tratarías la cefalea en racimo? El paciente que te llega, tiene 43 años, llega con mucho dolor, es pulsátil, tiene varios episodios al día hemicranianos y con epífora, lagrimeo, ¿qué tratamiento le darías? Pues la primera parte sería el oxígeno, ¿no? Como lo tenemos aquí. Y pues, Perfecto. pues aquí lo que encontré fue sumatriptan, ya un poco más específico. No sé Sí, si, es correcto. Y de cualquier forma, pues en estos pacientes sí es necesario realizar la imagen, ¿no? O sea, para ver la cuestión, pues aunque sabemos que es nada más durante el episodio que tienen la manifestación de la neuralgia, o de la cuestión de descarga trigeminal, pero siempre es importante la imagen, ¿no? Para descartar, pues, cuestiones vasculares sobre todo. va, perfecto, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, doctor. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles. Ah, perfecto. ¿Mañana no va? Mañana no va, va a haber clases.